Vamos a compartir la palabra del Señor. Así que, por favor, Primera de Juan, continuamos nuestra andadura. Capítulo 2, versículo... Nos quedamos en el 15, si no recuerdo mal. El versículo 15, vamos a leer hasta el 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice la palabra del Señor así: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén a su palabra. Amén a su palabra. Gloria al Señor. Nos encontramos nuevamente con nuestro apóstol Juan, retomando sus declaraciones absolutas, sus exhortaciones explícitas que nos dejan a todos y cada uno de los que estamos aquí sin argumento y sin escapatoria. Esa es la particularidad de este apóstol, bueno, de los siervos del Señor, de los apóstoles de la Escritura, que te dejan sin argumento y te dejan sin escapatoria. Nadie puede escapar de la verdad de Dios. Nadie. Como hemos podido comprobar, esa es la dinámica, como decíamos, de las cartas de Juan, y aunque se toma un paréntesis, como recordábamos en el sermón anterior, para alentar el corazón de sus oyentes, de sus lectores, de la Iglesia de Cristo, haciéndoles entender que son hijos de Dios y que muchos de ellos hacen lo correcto como hijos de Dios, retoma una vez más el ritmo de la intención de sus escritos, con una de las comparaciones más leídas y conocidas del apóstol, como la que recién acabamos de leer. No améis al mundo. Al apóstol Juan se le relaciona con este versículo. No améis al mundo. Muchos de ustedes recordarán que esta porción de las Escrituras la hemos citado, leído y predicado en reiteradas ocasiones en esta congregación. Es un texto muy utilizado para poder hablar de esta verdad. No obstante, hoy, un día más, recordaremos algunas de las verdades que hay expuestas en estos versos para seguir siendo todos confrontados, para que cada uno de nosotros sigamos sin escapatoria. En realidad no hay escapatoria. Las escapatorias nos las inventamos nosotros, creyendo que podemos escapar cuando en realidad no escapamos de ningún lado, porque nadie puede escapar de Dios. Nosotros no daremos escapatoria a nadie. Hablaremos la palabra para quedarnos encerrados sin salida delante de Dios y detrás de una pared para que no tengamos opción. O el mundo o Dios. Amén. La declaración no puede ser más clara ni más sencilla. No puede ser más fácil de comprender para todo aquel que se encuentre con esta verdad. Versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Creo que la premisa no puede ser más simple. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no puede estar en él. Por la sencilla razón de que en él, en aquel que ama el mundo, en él, solo hay mundo. Por tanto, no hay lugar para el Padre. O está el Padre o está el mundo. O está el mundo o está el Padre. Si uno ama al Padre, no puede amar al mundo. Y si uno ama al mundo, no puede amar al Padre. Porque el Padre es celoso. Y lo que es suyo no lo comparte, pero de una manera absoluta. Y donde hay mundo, el Padre no puede estar. Porque no quiere compartirte. Si tú quieres compartimentarte, el Padre no quiere eso. Él es celoso. Como expresa Éxodo capítulo 34, versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios,
pues el Señor cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No te inclines, soy celoso, eres mío, pagué, compré, me perteneces. Y por otro lado, porque el corazón del hombre, como estamos hablando, no puede estar dividido en pos de dos señores, como dicen las Escrituras. ¿Recuerdan cuando esto se aplica en el contexto de la riqueza o de las riquezas deshonestas, desapropiadas, que dice, amará a uno o aborrecerá a otro, según Mateo capítulo 6? Porque no puedes tener dos señores, no puedes amar a Dios y tener a Dios como tu Señor al mismo tiempo que tienes como Señor a otro, en este caso a las riquezas. Por tanto, o estás en el mundo o estás con el Padre. Simple, ¿verdad? Pero aunque la premisa es simple y todo el mundo la puede entender, tenemos la obligación de matizar lo que significa cada cosa, a qué se refiere cada palabra, para que nadie se confunda y entendamos todos lo que el apóstol Juan en realidad está intentando enseñar. Y aunque sé que es algo que ya hemos aprendido, vamos a volver a comprender. En primer lugar, todo se sustenta bajo la base de aquello que amamos. Por tanto, tenemos que definir qué es amor. Porque está hablando de un amor. No améis al mundo. Por tanto, definamos básicamente, muy sencillamente, qué es lo que es amor. Y resumiéndolo al máximo, para ir todo lo rápido que podamos, diremos que amar en este contexto no implica para nada un sentimiento romántico. ¿Ustedes creen que esta carta está hablando de expresando un sentimiento romántico como lo expresan las películas? No, no está hablando de un sentimiento romántico, un vuelco, un pálpito del corazón entusiasmado y enamorado. A lo que se está refiriendo con amar son a las acciones tangibles, corroborables, demostrables, que se manifiestan, donde es que tenemos nuestro corazón y por tanto nuestro deseo. A eso se refiere, a aquello que hacemos que señala a aquello que amamos, porque uno hace y va en pos de aquello que desea y ama. Ya hemos explicado muchas veces que el amor no tiene que ver con escribir cartas, con hacer regalos o con celebrar días en específicos o decir muchas veces te quiero. El amor bíblico se representa por medio ¿de qué? Del compromiso y la responsabilidad basada en la decisión que uno toma a la hora de decidir a quién amó. Y en base a esa decisión inteligente actúo en consecuencia por causa del compromiso que tengo por dicho amor que confesé tener. Es una decisión inteligente, de compromiso, de pacto. Eso es el amor bíblico y no un amor romántico que nos presenta el cine. Por tanto, en resumidas cuentas, el que ama a algo o a alguien lo manifiesta por medio de acciones que demuestran dicho amor. ¿Hasta aquí me siguen? Así pues, dicho esto, diremos que cuando Juan se refiere a que no amen al mundo, no se refiere a que dejen de escribir poemas de amor al mundo o cantarle canciones o que quiten el póster del planeta Tierra que tienen en la habitación porque aman al mundo, sino a lo que se refiere es que dejen de vivir e interactuar con todo lo que el mundo ofrece. Eso es no amar al mundo, es dejar de tocar, interactuar, tomar, abrazar todo lo que el mundo ofrece. Eso es amar al mundo. Porque aquel que vive por y para el mundo, lo único que hace es manifestar su amor por el mundo. Y cuando expresa que ama a Dios, simplemente es una absoluta mentira. Porque ama al mundo por cuanto lo abraza. ¿Me entienden? Una vez entendido a qué se refiere el texto cuando habla del amor, muy resumidamente, tenemos que definir a qué se refiere cuando sigue hablando del mundo y matizar aún un poquito más. ¿Se está refiriendo Juan a la creación de Dios cuando habla mundo? Porque nosotros relacionamos mundo con ¿qué? ¿Se está refiriendo al mar, a las montañas, a las estrellas, al sol, a los animales, a los alimentos que produce la tierra, que proporciona el mar, que proporciona la naturaleza? ¿Acaso está señalando la interacción entre los seres humanos, entre la familia, entre el cónyuge, entre el padre, el hijo con el padre? ¿Se está refiriendo a todas esas cosas cuando Juan dice no améis al mundo? Obviamente que no. En estos contextos, cuando las Escrituras se refiere al mundo, se refiere a lo malo que hay en el mundo. ¿Me siguen? Es interesante notar
cómo en las Escrituras vemos una diferencia entre tierra y mundo. ¿Me siguen? Hay una diferencia entre tierra y mundo. Es interesante notar cómo vemos esta clara diferencia en las Escrituras. Podemos ver cómo en el primer versículo de la Biblia, el Señor nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. La palabra que utiliza para tierra, eretz, significa y apunta a todo lo creado por Dios, a todo lugar en el cual el hombre, posa sobre sus pies, la tierra. Y justamente después de crear el continente, la tierra, crea el contenido, llenando la tierra de todo lo necesario para que el ser humano habite en ella. Crea la tierra, el continente, y pone el contenido, todo lo que, para que el ser humano tenga un lugar donde posar sus pies y todo lo necesario para subsistir y deleitarse y disfrutar de lo que el Señor creó. ¿Me siguen? Por tanto, todo lo relacionado con la creación del Señor, tanto en contenido como en continente, o sea, la tierra y todo lo que en ella hay, es bueno y para sustento y deleite del hombre. Sin embargo, con el paso del tiempo, se utilizó este término, en griego cosmos, equivalente para eretz, que es tierra, en una connotación negativa. En cierto momento se empezó a relacionar esta palabra mundo, tierra, con un aspecto negativo. Dicho de otra manera, se utilizó la palabra cosmos en griego, mundo en español, para definir la maldad que hay en la tierra. Por tanto, tenemos que mirar el contexto para ver a qué se está refiriendo con mundo, con cosmos, con tierra. ¿Me siguen? Y esta maldad que vemos en el mundo no está generada por el mismo mundo, por la misma tierra creada por Dios. O sea, la tierra no es culpable de la maldad de la tierra. La tierra es inocente de la maldad que hay en ella. Es el hombre el culpable de injertar maldad en la tierra que Dios creó. Dice Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Y qué dice? Por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por esta maldición al hombre, la tierra no solo experimenta que produzca, se dañó para que no produjera el fruto correspondiente, sino que el pecado del hombre dañó y corrompió y puso bajo esclavitud la creación de Dios. La tierra quedó bajo la maldad del hombre y bajo el maligno. Algo diseñado para el beneficio del hombre se convirtió en un recipiente de la maldad del propio hombre. Es por eso que leemos en Romanos capítulo 8, versículo 19 y 20, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Notan? Entendemos que cuando se refiere a mundo no se refiere a la tierra, sino a lo que el hombre echó en ella por causa de su pecado, porque la tierra clama, obviamente, alegóricamente, ser liberada, porque ella no hizo nada, ella obedece, sale el sol cuando Dios lo manda y la ola no va más adelante. La luna refleja el sol y cae la lluvia cuando toca. La tierra es obediente y el hombre puso el mal en la tierra. Por tanto, no es la tierra la culpable, es el hombre de traer mundo a la tierra. Así pues, cuando entendemos estas dos palabras, podemos entender a lo que Juan se refiere cuando dice no améis al mundo. Algo que se podría traducir de la siguiente manera: no viváis, practiquéis, ni tengáis comunión con nada de lo que el hombre ha depositado con su maldad en el mundo.
Esa sería una lectura interpretada a lo que se refiere Juan. Interactuar con lo que el hombre puso en el mundo, porque la tierra por sí sola no produce maldad. Es el hombre quien produce maldad. ¿Han entendido esto? Todo esto, estas lecturas de Juan por sí mismas, pueden parecer extremas esta forma de hablar. Esta forma de hablar literal parece extrema para muchos, pero no para los del mundo, para muchas iglesias evangélicas. Es como otro idioma. ¿Qué estás diciendo? Parece extremo, pero en realidad es muy sencillo de entender y sobre todo cuando vienes del contexto de lo que Juan ha estado explicando hasta ahora. Estar en luz o estar en tinieblas, guardar sus mandamientos o desobedecerlos, amar al prójimo o aborrecerlo, estar en él o fuera de él. Todas estas cosas se resumen y encierran este principio: amar al mundo o rechazar al mundo. Amar a Dios o rechazar a Dios. Porque como venimos diciendo, el mundo y Dios son incompatibles. La santidad de Dios no puede compatibilizar, no puede tener comunión con el mundo. La amistad con el mundo te distancia de Dios. No puedes tocar el mundo y querer tocar a Dios. Es imposible. Que se entere todo el mundo. Todos aquellos que habitan en iglesias, cada domingo, todas las veces que sea, no se puede interactuar con el mundo y decir que amamos a Dios. No se puede. Y esto no es algo que expresa solo Juan por medio de estos ejemplos y comparaciones. Esto es algo que está por toda la Biblia. Esto no es algo que nosotros deducimos por lógica consecuente de un texto que intentamos interpretar. Es que la Biblia lo expresa de continuo, literalmente, esta incompatibilidad. ¿O no lo ven ustedes? ¿Me permiten solo un texto para hablar de lo literal de esto? Dice Santiago capítulo 4, versículo 4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No es el pastor Andy interpretando, es Santiago, inspirado por el Espíritu Santo hablando. Por tanto, mis hermanos, aquí no hay nada de extremo, sino verdad en estado puro. No hay extremo, hay literalidad, verdad, que se ha convertido en un extremo en tiempos en los que la gente quiere amar al mundo. El que ama al mundo no es de Dios. Pero aún más, no se puede amar al mundo y permanecer imparcial delante de Dios. Porque hay gente que dice, no, yo amo al mundo y amo a Dios. No, si amas al mundo, no solo no amas a Dios, sino que te constituyes, te estableces, te solidificas, te posicionas en una posición, valga la redundancia, como enemigo de Dios. O sea, no solo vas en pos del mundo y te mantienes imparcial cara a Dios, sino que vas en contra y te constituyes enemigo de Dios. Porque amas aquello que Dios aborrece, te acercas de aquello que Dios se aleja, desobedeces lo que el Señor ordena respecto a aquello que tú abrazas. Enemigos de Dios. Como siervos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que creer lo que nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no? Juan 17, capítulo 14, capítulo 17, versículo del 14 al 17 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Mi Cristo no es del mundo, yo no quiero ser del mundo. Tengo a Cristo en mi corazón y vivo en el mundo, mentira. No es verdad. Como tampoco yo soy del mundo, no ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
La declaración es absoluta. No somos del mundo aunque vivamos en él. No somos de aquí. Somos de otro lugar. Y la solución de vivir en un mundo correcto, que no es el nuestro, no es abrazándolo, no es adaptándote, no es pasando como uno más, sino viviendo santificados en la verdad. No son del mundo. No te pido que los quites del mundo porque te estaría pidiendo que les quitaras la vida. Te pido que sin quitarlos del mundo, los cuides, los apartes del mal. ¿Y cómo los apartas del mal estando en el mundo? Santificándolos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad que te aparta? Su palabra es verdad. Por tanto, solo aquellas iglesias, familias creyentes que abren las escrituras y guardan el mandamiento, son santificados por la verdad y apartados por el mundo. Esa es la única manera de vivir en el mundo sin ser del mundo. Cuando la Biblia se cierra en los hogares cristianos, uno va al culto, pero es del mundo. Uno escucha la palabra, pero es del mundo, porque no está santificado en su verdad. La palabra santificar no es bueno. La palabra santo es apartado. La palabra te aparta, te aísla, te cuida, te protege, te cerca del mundo. Y aquellos que aman a Dios se dejan cercar por su palabra. Pon vallado, Señor, me da igual que me lo quites todo. Me da igual que llore. Me da igual. Pon vallado. Apártame del mundo. Pero a pesar de todas estas verdades, y fíjense que son verdades absolutas, que no estamos yendo ni al griego, ni al hebreo, ni etimología, ni contextos, ni ver detrás de las letras, es que estamos hablando de la literalidad de la Biblia. Pero a pesar de estas verdades, a pesar de la literalidad de estos textos, en cuanto a las consecuencias que tiene amar al mundo, hoy podemos ver una gran parte del mundo evangélico o supuestamente evangélico que no solo viven apegados a este mundo, sino que lo defienden. Esto no hay quien lo aguante. Se defiende hoy el mundo. Hoy hay supuestos cristianos que defienden el mundo. Pues ya está. Nadie se podría imaginar de que en la actualidad el mayor defensor a ultranza del mundo nace y sale de dentro de las iglesias cristianas. ¿Cómo puede ser esto? Es más fácil encontrarte en la actualidad a gente que defiende lo que hay en el mundo dentro de las iglesias que fuera de ellas. Y esto ocurre por la sencilla razón de que fuera de las iglesias la gente no tiene que defender el mundo, porque la gente vive, practica y ni piensa en que hace algo malo. Por tanto, la apología en favor del mundo no nace en aquel que la tiene por rutina. Nace en aquel que la quiere defender porque se le acusa de lo contrario. ¿Y dónde está esa gente? Dentro de las iglesias que defienden vivir en el mundo. Pero las iglesias que están apegadas al mundo necesitan defender al mundo y lo que en él hay. Para defenderse, escuchen bien, de los verdaderos creyentes que señalan lo mismo que señala la Biblia, que aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Claro, esta declaración de creyentes que viven alejados del mundo compromete a aquellos que dicen que también son creyentes, pero quieren vivir acerca del mundo. Es una declaración y una forma de vida que ofende, que agrede involuntariamente, que señala y por tanto tiene que haber una defensa ¿de qué? De aquello que abrazo. ¿Y qué es lo que abrazo? El mundo. El patrón es sencillo y se repite en muchísimos lugares. Cuando hay un grupo de hermanos que señalan como pecaminoso mediante las Escrituras algo que por años se ha ignorado, provoca en aquellos que no quieren cambiar esa misma reacción. ¿Lo han percibido alguna vez? Yo sé que sí. Por un lado, señalan el mensaje, y no contraargumentando con la propia Biblia, sino
señalando como malo algo sin más, como algo que no se tiene que hacer sin más, no abriendo las escrituras y contraargumentando con propiedad, aludiendo a cosas como que el mensaje es falso, que el mensaje es extremo, que eso no fue lo que predicó Jesús, y esto procede de cosas que no son del Señor, del radicalismo, del extremismo. En segundo lugar, cuando ven que no pueden ir en contra del mensaje, ya que no tienen argumentos bíblicos para sostenerlo, sino que se les cae, van en contra de ¿qué? ¿De quién? De aquel que lo predica. No puedo en contra del mensaje, pues voy a señalar al que lo predica. A ver si señalando al que lo predica, pues de alguna manera salgo victorioso en esta pelea que he perdido. Son unos radicales, como decía, unos extremistas, legalistas, judaizantes o incluso herejes y falsos hermanos, sin propiedad, simplemente enunciados por la boca. Hablando, sin abrir las escrituras, sin corazón, sin alma. Pero la gota que colma el vaso de todo esto no es solo que intentan desacreditar aquello que no se puede desacreditar, las escrituras, no solo intentan descalificar a aquellos cristianos que el único deseo que tienen en su corazón es intentar obedecer, no sin fracasos, lo que Dios dice en su palabra, sino que además de todo esto, usan su tiempo, sus púlpitos, y sus reuniones para defender al mundo. Usan sus ratos de conversación para defender el mundo. Porque como yo me acerco al mundo, el otro se acerca al mundo, vamos a intentar justificar el mundo que queremos abrazar. Defienden lugares donde no se puede estar, defienden festividades que no se pueden celebrar, defienden culturas que deberían haber quedado atrás, defienden atuendos que no se pueden poner, defienden trabajos que no pueden tener porque son ilícitos, defienden formas de hablar y expresiones que no se pueden utilizar, defienden el mundo poniéndose alineados con aquellos que aborrecen a Dios y a su palabra. Y en vez de que la iglesia cristiana esté unida, abriendo las escrituras y orando, mirando a ver cómo acercarnos a Dios, se ponen en orden de batalla con aquellos que señalan a Dios, a su palabra y la santidad. Porque quieren mundo. Y en realidad no hay cabida en sus corazones para el amor de Dios. Mis hermanos, no estamos hablando de que alguien vea por las escrituras algo diferente, que otro hermano pueda contemplar, no estamos hablando de esto, que con humildad, con amor, con Biblia, se sostenga y argumenten según las escrituras formas diferentes de entender algún principio para poner por práctica, puede pasar. Que se vea algo de diferente manera, pero con el celo de Dios y la Biblia en la mano para vivir de otra manera, pero nunca en defensa del mundo, sino en defensa de Dios y su santidad. No se trata de nada de eso, sino utilizar el tiempo que Dios nos da para dar validez a una conducta y a unas personas que aman y viven por el mundo. El Señor nos libre. Y no podemos solo recordar cuando hablamos de estas cosas muy de vez en cuando, porque como saben no tendemos a hablar de esto. Pero no podemos dejar de recordar lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 14, ¿verdad? En Lamentaciones. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. No te hablaron la verdad, te predicaron mundo, para que puedas seguir viviendo cautivo, pero en el mundo. Qué lástima que en vez de ver a Dios cuidándonos mediante el mandamiento para alejarnos del mundo, muchos vean ese mandamiento y esa orden como un castigo, como algo que te oprime, como algo que no te deja vivir. Estar con esta gente no te deja vivir. Abrir las escrituras y ver estos mandamientos no te dejan vivir. En vez de ver a Dios cuidando, ven a Dios castigando. Como si alejarte del mundo fuera algo malo o un castigo, cuando en realidad es la mano del Señor protegiéndote precisamente del castigo. Porque cuando Dios te aleja del mundo, te evita el castigo que Él aplicará al mundo.
y aquellos que son suyos los aparta para que el castigo no les afecte. Y que en el momento de la ira de Dios, que en el momento del juicio divino, en el día del Señor, todo termine, la Iglesia no sea castigada como el mundo, como dice la Escritura. Argumentos sin sentido, mis hermanos, alejados de todo principio bíblico y de toda cordura intelectual. Sin más. Simplemente para justificar su propio deseo de seguir viviendo por y para el mundo. Pero seguimos, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos rápido. Podemos ver cómo en este versículo el apóstol Juan nos muestra 3 focos de infección, 3 accesos que hay en el hombre por donde el mundo accede y nos contamina. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Intentemos, pues, muy resumidamente, muy rápidamente, intentar explicar estos 3 focos de infección que tenemos aquí delante. Por un lado, los deseos de la carne. A estas alturas ya todos conocemos que cuando las Escrituras se refieren a la carne, en estos contextos... Muchas gracias. Me cuidan los hermanos, me cuidan. ¿Qué decíamos? Que cuando las Escrituras se refieren a la carne en estos contextos, no se refiere al cuerpo o a algo físico, más bien está haciendo alusión a algo interno que habita en lo más profundo del ser humano. Y con esto nos referimos a ese deseo interno desordenado que habita en todo hombre. Como todos ustedes saben, cuando el pecado entró en el primer hombre, toda su descendencia, o sea, toda la raza humana, quedó expuesta a merced de una concupiscencia que se despertó por causa del primer pecado de Adán y de Eva. En otras palabras, si Adán antes de la caída tenía la capacidad de someter la voluntad, los deseos y los deseos de su carne, tras la caída, toda la humanidad que le siguió dejó de tener esta facultad, quedando esclavizada de sus propios deseos. O sea, después del pecado de Adán, el hombre no tenía capacidad por sí solo de abstenerse de los deseos que nacían por su concupiscencia despierta en su interior. Es por eso que las Escrituras señalan a aquel que no tiene a Dios como un esclavo. ¿Por qué nos llaman esclavos a los que no tienen a Dios? Porque precisamente tienen eso. Aunque se sienten libres porque hacen lo que les apetece, tienen una esclavitud absoluta, porque precisamente por eso es esclavo. Por eso hace todo lo que quiere, porque es esclavo, porque no puede hacer no puede ir en contra de aquello que quiere hacer. Hace lo que quiere porque no puede decir no a su deseo que nace en su corazón. No es libre, es esclavo. ¿El libre quién es? Que a pesar de sentir algo y desear algo, el libre es aquel que tiene decisión sobre ese deseo, si hacerlo o no hacerlo. Pero eso, aquellos que no tienen a Dios, es imposible que lo hagan. Por eso que solo el milagro de la regeneración, en ese milagro podemos vencer los deseos de la carne y luchar contra dichos deseos alcanzados mediante la verdadera regeneración gracias al milagro de la cruz. No obstante, aunque todos somos regenerados, somos hijos del Señor y podemos vencer a los deseos de la carne, no obstante, aunque como hijos de Dios tenemos esa capacidad de vencer al pecado y subyugar los deseos de nuestra carne, seguimos de continuo estando expuestos a sucumbir ante ellos. Es por eso que las Escrituras nos exhortan. Si no estuviéramos expuestos a nuestra carne, ¿para qué las Escrituras nos advierten? Nos advierten porque estamos expuestos. Por tanto, las Escrituras nos exhortan, señalan y advierten continuamente acerca de este problema. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, por dar unos ejemplos, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Lo notan? La orden, absteneros de este deseo que nace, que batalla contra tu alma.
Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17, un texto conocido. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea, quieres hacer algo, pero en tu carne se despierta un deseo y por estar alejado de Dios, el deseo gobierna y haces lo que no quieres hacer. Haces lo que deseas hacer. Porque tu deseo va en contra de tu voluntad. Como hijo, porque lo que quiero hacer lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Porque hay una ley en mi cuerpo que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Y qué es lo que ordena la balanza? Estar cerca del Señor, lleno de su espíritu, lleno de su palabra, para subyugar lo que quiero, o sea, para subyugar lo que deseo, por medio de aquello que en realidad quiero. ¿Qué milagro ha hecho el Señor con esto? Por tanto, tenemos que ser conscientes de la lucha que a diario debemos librar. ¿Eres consciente de la lucha que tienes que librar? Miren, los mayores fracasos en Dios vienen cuando no somos conscientes de la batalla que tenemos que librar. Cuando crees que sales a la calle, vas por los sitios y que no pasa nada. Así es como caes. Así es como pecamos. Cuando vivimos como si no pasara nada. Solo los que están alerta pueden protegerse del pecado del mundo. Ahora bien, aunque las luchas son continuas e incluso en ocasiones acabamos sucumbiendo para luego regresar avergonzados en arrepentimiento a Dios, porque los hijos de Dios pecan, pero se arrepienten. El satisfacer de continuo, escucha bien, y voluntariamente como hábito los deseos de la carne no definen a un cristiano débil que lucha, definen a una persona que se hace llamar cristiano pero que no lo es. Cuando uno vive de continuo doblegado ante la carne, doblegado ante sus deseos, alejado de la ley de Dios porque no la puede guardar, cuando uno vive de continuo así, se tendría que preguntar si Dios ha hecho algo en él. No hablo de la batalla, no hablo de tropezar, caer y levantarte, no hablo de luchar cada día y a veces estar fuerte y a veces estar débil. Cuando tu hábitat es la carne, hay algo que aquí no cuadra, porque según la Biblia, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está infectado por ese foco, de una manera de dentro hacia afuera, de una manera brutal. Así lo dice la Escritura, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas todo el día? Son cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Qué pensamos todo el día? Aquí dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pablo, juntamente con Juan, hablando de lo mismo. Porque no se sujetan a la ley de Dios y dice, y tampoco pueden. Porque aquella persona que no tiene a Dios no puede sujetarse a la ley y no puede pensar en otra cosa que sea los designios de la carne. Incluso cuando hay personas que de vez en cuando vienen al culto e intentan tener apariencia de piedad, no es el Espíritu los que los gobierna, sino que en su carne desean estar un tiempo viniendo al culto por algo. Es deseo carnal venir al culto, escuchar la palabra y cantar alabanzas a veces. ¡Qué fuerte! Por eso, mis hermanos, que el que lucha y en ocasiones es derrotado, y esa tendencia forma parte de nuestra vida como creyentes. No creas que siempre vas a permanecer firme. Tropezaremos, caeremos, a veces nos embarraremos, pero regresando arrepentidos, el Señor nos restaurará. ¿Saben por qué regresamos? Porque en nuestra mente, en nuestro deseo, no está la carne, está el Espíritu. Por otro lado, tenemos los deseos de los ojos. Podríamos tirarnos hablando 14 horas de todo esto. 14.
Cuando hablamos del deseo de los ojos, no son un deseo aparte de los deseos de la carne, como si los deseos de la carne fueran una cosa y los deseos de los ojos fueran otra, sino uno de los medios por donde los deseos de la carne se despiertan. O sea, los deseos de los ojos es un medio por donde los deseos de la carne se despiertan. Para que me entiendan, aquello que deseamos con nuestra carne es aquello que previamente codiciaron ¿el qué? Nuestros ojos. Y el ejemplo más claro lo encontramos ¿en quién? En el rey David. Siempre ponemos el mismo ejemplo, pero es muy claro. Su descuido lo llevó a quedarse en palacio y no ir a la guerra, se despertó tarde, se le pegaron las sábanas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué al final satisfació los deseos de la carne? Porque se despertaron los deseos de la carne. ¿Y por qué se despertaron los deseos de su carne? Porque contempló con sus ojos aquello que no podía ver. Tenemos que entender que el ojo, cuando no está amaestrado y encerrado por el mandamiento, es el acceso más rápido y dañino que tenemos para contaminarnos. El ojo. Es como una ventana que tiene acceso directo al alma, tanto para bendecirla como para contaminarla. Aquello que entra por nuestros ojos no pasa por nuestra vida sin más, o sea, no pasa y no hace nada. No es como que uno mira lo que desea y se acabó, sino que es como un agua putrefacta que pasa por nuestros ojos y daña todo nuestro ser. No es una cosa que pasa y se va. Es una cosa que pasa y aunque se fue, aunque ya no estás contemplando, se queda, permanece, daña, ensucia. Cuando acomodas a tus ojos a codiciar aquello que no puedes tener, se acostumbra el ojo de ver, como dice la Escritura. ¿Se acuerda? Este texto da miedo, terror. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se sacia el ojo de ver. Nunca. Y cuando lo acomodas a ver a aquello que no puedes ver, el ojo se acostumbra y más quiere ver y más te contaminas y más tus deseos crecen. Por tanto, ¿qué tienes cuando juntas un ojo que no se sacia de ver? Un mundo que está diseñado para seducir por aquello que vemos y un cristiano que no es consistente, disciplinado al respecto, una vida contaminada por el pecado. Es por eso que como hijos de Dios solo tenemos unas cuantas cosas que hacer al respecto. La primera es vivir obligados siempre a mirar hacia otro lado. No tienes licencia para mirarlo todo. El cristiano de continuo va mirando para otro lado. El mejor sitio para que mires es el cielo. Y no se me confundan, para nada estoy reduciendo lo que codicia el ojo a lo que todos ustedes ya están pensando. No. El ojo ve todo lo que codicia y la codicia que entra por los ojos no solo tiene el aspecto que todos ustedes están pensando. Acabamos de leer al principio del culto el Salmo 73, ¿verdad? ¿Y qué dice? Mis pies casi resbalaron de ver el qué. ¿Lo que vio David con Betsabé? No, mis pies casi resbalaron por contemplar la prosperidad de los impíos. Por tanto, cuando el ojo contempla, por ejemplo, en este caso, la prosperidad del impío que aborrece a Dios, codicio con mis ojos lo que no puedo codiciar, me contamino, me enveneno y toco y tomo lo que mi carne desea. Para equipararme al que no tiene a Dios porque prospera. Por tanto, el ojo no puede ver aquello que no puede tocar, sea lo que sea. En todos los aspectos, por favor, no limites la contaminación de los ojos a lo que todo el mundo entiende. Extiéndelo a todo lo que es desobediencia. No mires todo lo que sea pecado, sea lo que sea.
Por eso los creyentes no pueden estar en todos los lugares. No, yo estoy aquí, pero no me contamino, me quedo en un rincón. Mentira, lo que ven tus ojos entra por tu alma y te contamina. No podemos estar en ciertos lugares porque vemos lo que no podemos tocar y lo deseamos. Porque Cristo es solo uno. ¿Entienden esto? Miremos donde dice la Biblia que tenemos que mirar. ¿Dónde dice la Biblia que tengamos puestos los ojos? Por favor, díganmelo. En Jesús. Puestos los ojos en Yeshua. Puestos los ojos en la cruz. Si lo miras a Él, ya no tienes ganas de mirar el pecado. Y si el pecado te contamina, cuando miras a Cristo, este sí que contamina en un sentido positivo. Este sí que entra dentro tuya y se hace parte de ti. Un crucificado, un ensangrentado, el oprobio de los hombres. Fíjate en ese. No mires otra cosa. Pero también, como es evidente, no podemos vivir con los ojos cerrados. Y en muchas ocasiones se nos cruza algo que no deberíamos haber visto. Nos encontramos en contextos que no son voluntarios, pero vivimos en un mundo donde las luces son muchas. En nuestros trabajos, en nuestras comunidades, con nuestras familias que no conocen a Dios. Vemos cosas que no podemos ver. Y no podemos vivir con los ojos cerrados, ni con los oídos cerrados tampoco. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 34. ¿Qué es? Es que de verdad que me asombra la escritura. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Ojo bueno, ojo malo. El ojo que mantiene la mirada y permite contaminarse, al ojo que la aparta y está amaestrado por el mandamiento. Los ojos no se amaestran en el momento de cuando aparece lo que no puedes ver. El ojo se entrena en la cuadra para que después, cuando salgas, puedas llevar bien el caballo. El ojo se entrena antes. Y cuando una persona vive cerca del Señor e instruido por su palabra y haciendo lo que corresponde y tiene entrenado a su ojo es bueno. Y aunque se le cruce aquello que no puede ver, no lo codicia, sino que aparta la mirada, no deja que entre su corazón y siente repulsión por lo que vio. Sin embargo, aquel que no está entrenado, aquel que no vive por y para Dios, aquel que no busca al Señor de continuo ni abre las Escrituras, cuando su ojo ve, codicia. Pero aquel que vive cerca del Señor y su ojo es bueno, cuando su ojo ve, dice, gracias, Señor, por apartarme de este pecado. Aleja el mal de mí, Señor. Y se marcha. Se va. No se queda. Por último, mis hermanos, nos quedaríamos 14 horas aquí. Por último. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria? La definición de vanagloria es una palabra compuesta entre vana, que es arrogante y presuntuosa, y gloria, que tiene que ver con la jactancia de tu propio valer y de tu propio obrar. Eso es vanagloria. La palabra utilizada en el griego, vanagloria, alazoneia, significa jactancioso, soberbio. Eso es vanagloria. Por tanto, aquel que se vanagloria de la vida es aquel que se jacta de cómo vive y de cómo obra. Aquel que tiene el pecho hinchado por lo que hace y por lo que tiene. Aquel que está lleno de codicia para alcanzar más y más, para así vanagloriarse más y más de aquello que tiene, de aquello que ve, de aquello que toca, de aquello que hace, de aquello que habla. Me vanaglorio de cómo vivo. Pero la vida ni es vana ni es para nuestra gloria. La vida ni es vana ni es para nuestra gloria.
Dios nos pone el aliento en nuestra boca no para vivir esta vida, para poder vivir esta vida como toca, para poder deleitarnos en aquellas cosas que nos son lícitas y necesarias. Por tanto, la vida no es vana. Se tiene que vivir. Porque no vivimos en vano, vivimos con un propósito. Y para que en medio de esta vida que podemos vivir, no inflemos el pecho, sino que nos deleitemos de todos los regalos y dádivas que nos da el Señor, y que cada vez que veamos todas estas cosas se inclinen nuestras rodillas y no nos vanagloriemos nosotros, sino que digamos: a ti, oh Dios, sea la gloria, por todo lo que tengo y todo lo que me das. Y esto es otro foco de infección, ya que cuando vives una vida creyendo que tú eres el Señor y el centro y todo lo que tienes lo has obtenido por ti, la vida se convierte en vana y en tu propia gloria. Y eso te infecta, provoca codicia, provoca altanería, provoca idolatría y dejar de mirar a Dios. Pero cuando entiendes que todo lo que tienes no es tuyo, sino que es de Él, entonces ese foco de infección queda cerrado. Porque sea que tengas uno o tengas 300 millones, todo es del Padre. Seas muy sabio o muy necio, todo es del Padre. Seas muy fuerte o muy débil, todo es del Padre. Al Padre sea la gloria. Como hemos podido comprobar, recta final, estos 3 focos de infección no son para tomarlos a la ligera. ¿O creen que pueden tomarlos a la ligera? Lo que tenemos que pensar es que precisamente estos 3 focos son los que llevaron a la mujer. Por causa de estos 3 focos son los que llevaron a Eva a codiciar y a pecar. ¿No se han dado cuenta? Esto ya lo hemos enseñado. Eva pecó por no estar atenta a estos 3 focos de infección. A los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Por causa de no tener estos 3 aspectos bien presentes, sucumbió ante la serpiente. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahora dice, noten, en relación a todo lo que hemos hablado de estos 3 focos de infección, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, bueno, deseo, y que era agradable a sus ojos, deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, vanagloria de la vida. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió de ella. Como han podido comprobar, los 3 focos de infección pueden contemplarse en este relato de Eva y la serpiente, ya que deseó con su carne el fruto, vio con sus ojos que era codiciable y se enalteció de la vanagloria de la sabiduría proporcionada por comer del fruto. Sucumbió a estos focos. Porque si el Señor te dice que no puedes comer de ese árbol, ¿para qué te acercas? ¿Acaso crees que puedes estar al lado del árbol y no comer de él, Eva? Si estás al lado de aquello que Dios te prohíbe, lo contemplarán tus ojos, tu carne será seducida y tomarás del fruto que no puedes tomar. Mis hermanos, por favor, apliquemos esta realidad con madurez y esta verdad. Si Eva, estando en una condición de naturaleza apegada a Dios sin la concupiscencia despierta porque aún no habían pecado, si Dios hacía paseos con este matrimonio, si estaban en un lugar de perfección y sin pecado en el mundo, y el susurro de la serpiente y el deseo del fruto prohibido sucumbió Eva ante eso, ¿cuánto más no lo haremos nosotros?
Es absurdo acercarte al pecado y al mundo y creer que somos fuertes para no caer en él. Acercarse voluntariamente a contemplar, a pensar, a practicar de lejos, a participar de lejos del pecado es acercarse voluntariamente al precipicio que destruirá tu vida. Huye de lo que el mundo es, porque el mundo y el amor del mundo no proceden del Padre, sino del mundo. Como cristianos, intentemos, Iglesia del Señor, con todas nuestras fuerzas, vivir cerca de Dios. Tengamos la conciencia de alejarnos del mundo. Tenemos la obligación de ser extremos en cuanto a todas estas verdades que la Biblia expresa. Cierra tu oído cuando venga alguien diciéndote no es para tanto. Huye de esa persona. No es para tanto. No, qué exageraos, huye. No fue un hombre quien se inventó que te arrancaras un ojo si te es ocasión de caer. No fue uno que pasó por aquí de una iglesia extraña. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo, porque más vale que entres en el reino sin un ojo que todo tu cuerpo sea echado al lago de fuego. ¿Lo dijo un predicador loco por ahí? No, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Tu ojo te hace pecar, quítatelo. ¡Sácatelo! No te acerques a aquello que te va a hacer caer, quítatelo. Porque si no te la quitas, caerás. Que la gente siga haciendo defensa del mundo y lo que en él hay. Nosotros seguiremos apartándonos del mundo y buscando el amor de Dios. Porque todos sabemos cómo termina la historia. Versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas estas cosas que hoy nos quitan el sueño, es que no puedo tocar, es que no puedo estar, es que hago daño, es que madre mía, es que el mundo, es que el padre, el hijo, el nieto, todas estas cosas pasan. Es que no puedo, es que no me divierto, es que cómo voy a hacer mi vida, con quién me casaré, y todas estas cosas pasan. Es que mi deseo, es que ¿qué va a ser mi futuro? Todo pasa. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. ¿Qué es 70, 80 años en esta vida apegados a nuestro Padre Celestial, esperando a Cristo en su regreso, con algún sufrimiento por el pecado, algún sufrimiento por apartarte del mal? ¿Es comparable a lo que vendrá después? Una eternidad con Él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Yo quiero permanecer para siempre. Yo no quiero deleitarme en el mundo hoy. Que el mundo haga lo que quiera y que la gente vaya por el camino donde quiera ir. Yo quiero esperar al Padre. Y que el Padre nos dé fuerzas, porque nos cuesta la vida. Pero por favor, que en nuestro corazón se despierte cada día más y más el deseo de alejarnos del mundo y abrazarnos al Padre para su gloria y para nuestro beneficio. Inclina tu cabeza. Vamos a orar al Señor un minuto.